Bienvenidos a este segundo vídeo del curso de Access, donde os voy a hablar de los llamados desencadenantes. Los desencadenantes, su definición técnica podría ser que son macros de datos asociadas a las acciones de una tabla. ¿Cómo interpretamos esta definición? Pues podríamos decir que son una serie de instrucciones que van asociadas a una serie de acciones que se producen dentro de una tabla, en concreto sobre sus registros. Estos desencadenantes son nuevos en las versiones de Access y no existían en las antiguas, y solo los podíamos encontrar en los grandes gestores de bases de datos. Los desencadenantes también se les llama triggers o disparadores, y no son ni más ni menos que objetos que se asocian con tablas y que se almacenan dentro de la base de datos. Es decir, cada tabla tiene sus propios desencadenantes. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que ese desencadenante, ese objeto, se ejecuta cuando sucede algún evento o acción sobre las tablas a las que están asociadas. Estos eventos, estas acciones, se activan en el momento en que se realiza una operación de inserción, borrado o actualización de registros de la tabla a la que están asociados. Es decir, cuando un usuario inserta un registro en una tabla, se dispara una acción, que es su desencadenante. Ese desencadenante puede llevar a cabo una serie de instrucciones para alterar la información de esa tabla o de otra tabla asociada. Igual podría ser cuando un usuario estuviera actualizando la información de una línea de ventas, se dispararía, se ejecutaría un desencadenante que llevaría asociada una serie de instrucciones con las que podría estar modificando las unidades de un estocaje, del artículo que aparece en esa línea de ventas. En Access, las acciones que deseamos que se ejecuten, es decir, las instrucciones que deseamos que se ejecuten cuando se produce el desencadenante, se definen en las llamadas macros de datos y macros con nombre. Una macro, que es un objeto bastante común en Excel y en Access, no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones que vamos definiendo y que se ejecutan secuencialmente en el mismo orden en que las hemos ido definiendo, que las hemos ido describiendo. Todo desencadenante de una tabla tiene asociada inicialmente una macro de datos. Esa macro de datos yo la puedo programar para que ejecute o para que llame a las llamadas macros con nombre, que son las encargadas en realidad de realizar la lógica del trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando un usuario realiza una acción sobre un registro, por ejemplo, insertar una nueva línea de ventas, esa acción ejecuta un desencadenante, que es una macro de datos. Esa macro de datos se encargará de llamar a otra macro, que es la llamada macro con nombre, que será la que vaya realizando operaciones con la información que se está actualizando en ese momento. Ejemplos podrían ser actualizar el stock de un artículo cada vez que se realiza una venta, comprobar si existen suficientes existencias antes de realizar la venta, incrementar el total de horas de vuelo de un avión cada vez que finaliza un viaje en el que se ha indicado su duración, etcétera, etcétera. Aquí os voy a mostrar todo esto de una forma ya más detallada y en forma de organigrama, podríamos decirle, de objetos, donde por un lado podemos ver que cuando se produce una acción o un evento, se dispara un desencadenante. Esa acción, ¿qué es? Pues una acción de inserción, de actualización o de eliminación de registros. Los desencadenantes que disparan son, o tienen dos fases.
la fase de desencadenantes de antes de acción y la fase de desencadenantes de después de realizar la acción. Estos desencadenantes de antes y de después son los encargados de ejecutar las llamadas macros de datos. Tenemos una serie de macros de datos de antes de que se produzca la acción y una serie de macros de datos después de que se produzca la acción. Y ya vienen predefinidas, donde si un usuario realiza una inserción o una actualización de un registro, ¿vale?, el desencadenante de antes de llamará a una macro de datos llamada antes del cambio. Y si un usuario realiza una eliminación de un registro, antes de que se produzca la eliminación, llamará a una macro de datos llamada validar eliminación. Por el contrario, si el desencadenante lo programamos después de que se ejecute la acción, hay 3 macros de datos ya predefinidas para controlarla. La que se ejecuta después de insertar se le llama después de insertar. La macro de datos que se ejecuta después del evento de actualización se le llama después de actualizar, y la macro que se ejecuta después del evento de eliminación se le llama después de eliminar. Como podéis comprobar, antes de que se produzca un evento, una acción de estas 3 que tenemos aquí definidas, solo existen 2 tipos de macros: antes del cambio, si es inserción o actualización, y validar eliminación, si es eliminación. Sin embargo, para los desencadenantes de después de la acción existen 3 tipos, cada uno para una acción concreta. Bien, pues en cuanto ejecutamos alguna de estas macros de datos, tenemos la posibilidad de llamar a el grupo de macros con nombre, que podemos tener tantas macros con nombre como nos dé la gana. Estas macros con nombre lo que van a hacer es que van a recibir de las macros de datos la información que se esté insertando o se haya insertado, la información que se esté actualizando o se haya actualizado, y la información que se esté eliminando o se haya eliminado. De tal manera que con esos datos puede crear una lógica de trabajo para, como hemos comentado, decrementar el stock de un artículo. Por ejemplo, cada vez que se realice una inserción en una línea de factura, podrá actualizar el estocaje de un artículo cuando se produzca una actualización de alguna línea de la factura, y decrementar el estocaje, por ejemplo, de un artículo, aumentar el estocaje de un artículo cuando se produzca una eliminación. Visto así, es un proceso un tanto complejo, pero es siempre igual de automático. Yo, si quiero realizar algo cuando un usuario me elimine un registro, tengo 2 caminos: antes de que me lo elimine o después de que me lo elimine. Si yo quiero hacer algo cuando un usuario me ha modificado los datos de un registro, tengo 2 caminos: antes de que me lo cambie o después de que me lo haya cambiado. Y las macros con nombre que vaya definiendo para poder ejecutarse desde las macros de datos son las que van a tener todo el montón de instrucciones necesarias para poder realizar operaciones con la tabla en la que se han realizado estas operaciones o con otras tablas, que suele ser lo normal. Veamos un ejemplo de cómo podemos aprovechar los desencadenantes que nos ofrece Access para llevar un pequeño control de los stocks de nuestra tabla de artículos. Es el que os he estado comentando al principio de este vídeo. Para ello utilizaremos una base de datos ventas que ya tenemos creada, que contendrá 3 tablas sencillas: la tabla de artículos con toda la información de los artículos, la tabla de ventas que irá registrando las cabeceras de las ventas, y la tabla de líneas que almacenará cada una de las líneas de venta asociadas a una venta. Las instrucciones necesarias
para llevar a cabo este control de stock. Es decir, para la lógica del trabajo las ejecutaremos cuando se produzcan las siguientes acciones: cuando se produzca una inserción, una actualización y una eliminación de algún registro de la tabla líneas, que, como hemos comentado, es la que almacena las líneas de venta realizadas. Aquí tenemos el diseño de las tres tablas que contendrá nuestra base de datos. En primer lugar, una tabla de artículos donde se almacenará su nombre, el precio unitario y el stock actual del artículo. Este campo será el que se actualizará cada vez que se ejecute un desencadenante. A continuación tenemos la tabla de ventas, que son las cabeceras de las facturas de venta, con su número de factura, la fecha de factura y el nombre del cliente al que se realiza la venta. Y por último tenemos la tabla líneas, sobre la que definiremos los desencadenantes, que almacena cada una de las líneas de ventas asociadas a una factura, con la identificación de la factura a la que pertenece, la identificación del artículo que se vende, que nos permitirá en los desencadenantes localizar el artículo dentro de la tabla de artículos sobre el que se tiene que realizar la actualización, la cantidad que se vende, que será el campo que utilicemos para actualizar el valor del campo stock de la tabla de artículos, el precio unitario de ese artículo y, por último, el importe de la venta, que lo obtendremos de un cálculo entre la cantidad y el precio unitario. ¿Qué desencadenantes vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar tres desencadenantes distintos para cada uno de los tres eventos que queremos controlar. Después de que se inserte una línea de venta, utilizaremos la macro de datos después de insertar. Cuando el usuario actualiza una línea de venta ya existente, utilizaremos la macro de datos después de actualizar. Y cuando un usuario elimine una línea de venta, utilizaremos la macro de datos después de actualizar. ¿Cuál será la lógica del funcionamiento de estos desencadenantes, de estas instrucciones que se van a llevar a cabo? Bueno, pues primero, después de insertar una línea de venta, ¿qué tenemos que hacer? Buscaremos en la tabla de artículos el artículo introducido en la línea de venta. Una vez localizado, disminuiremos el stock de ese artículo en tantas unidades como unidades se hayan vendido del artículo. Si lo que se realiza es una actualización de una venta ya existente, procederemos de la siguiente manera. Primero, igual que antes, buscaremos en la tabla de artículos el artículo que aparece en la línea de venta que se está actualizando. A continuación, disminuiremos o incrementaremos el stock según si se han indicado más o menos unidades que las que componían la venta anterior. Y por último, después de eliminar una venta, los pasos a seguir serán los siguientes, igual que en los casos anteriores. Lo primero será buscar en la tabla de artículos el artículo que figuraba en la línea de ventas que se elimina. Una vez localizada, incrementaremos el stock del artículo con la cantidad que figuraba en la línea de venta eliminada. De tal manera que con estos tres bloques de instrucciones podremos llevar a cabo un pequeño control de estocaje, ¿vale?, de forma automática. ¿Qué macros vamos a utilizar? ¿Qué macros vamos a crear? Bueno, pues primero, dentro del bloque de macros de datos, crearemos tres, una para cada evento de la tabla, para que se ejecute en cada uno de los momentos concretos que nos interesa. Esas tres macros, ¿vale?, lo que harán será llamar a una macro con nombre, que llamaremos actualiza unidades, que será la encargada de la lógica de datos, es decir, será la encargada de localizar el artículo sobre el que queremos trabajar y posteriormente actualizar su estocaje. Una vez que ya hemos comentado qué nos hace falta, ¿vale?, cuál va a ser el planteamiento para poder llevar este control de stocks, abrimos la base de datos de ventas y podéis observar que tiene las tres tablas que habíamos comentado. La tabla de artículos, que ya tiene una serie de artículos introducidos, donde aparece su nombre, el precio unitario y el stock del que disponemos en este momento.
una tabla de ventas, que es la que almacenará las cabeceras de las ventas, que en este momento aún no se ha realizado ninguna, y la tabla de líneas, que almacenará todas y cada una de las líneas de venta, ¿vale?, que hagamos. Estas tres tablas están relacionadas de la siguiente manera, donde un artículo podrá aparecer en infinitas líneas de ventas o en ninguna, y cada línea de venta pertenecerá a una venta, y una venta podrá tener infinitas líneas de ventas. Por lo tanto, lo que es el diseño de las tablas y sus relaciones ya lo tenemos aquí bien definido. Vale. Las macros de datos y la macro con nombres, es decir, los desencadenantes, los tenemos que configurar o definir para la línea de ventas, porque es la que se va a encargar de realizar todo el proceso. ¿Cómo lo haremos? Tenemos que acceder a su vista de diseño, y en su vista de diseño podemos observar en la ficha diseño de las herramientas de tabla que aquí en la parte central tenemos un grupo de instrucciones de eventos de campo, registros y tabla. Esto es con lo que se controlan los desencadenantes. En la lista crear macros de datos, si desplegamos, podemos ver cada uno de los tipos de desencadenante de los que habíamos hablado. Después de insertar un registro, ¿qué se tiene que hacer? Después de actualizar un registro, después de eliminar un registro, son los tres desencadenantes de después de una acción. Y para antes de una acción solo disponemos de dos: validar la eliminación antes de que sea eliminado o antes del cambio, ¿vale? Este es válido tanto antes de insertar un registro como de antes de actualizar un registro. Y por último tenemos la opción para crear las macros con nombre. Va a ser lo primero que hagamos. Vamos a crear la macro con nombre, que se encarga de la lógica de los datos. Pinchamos y con eso pasamos a la ventana de diseño de macros. Las macros con nombre definen lo que se llaman parámetros, como sucede con las consultas parametrizables o las funciones, a través de los cuales las macros de datos les pueden enviar los datos necesarios para poder desarrollar esa lógica de datos. Nuestra macro definirá tres parámetros. El primero, que le llamaremos id-artículo, recibirá la identificación del artículo sobre el que se tiene que trabajar, que es el que nos servirá para buscar el registro en la tabla de artículos. El segundo parámetro le llamaremos cantidad antes, que lo que almacenará será el valor que tenía el campo unidades de la línea de venta antes de que se produjera el evento. Y por último, el tercer parámetro le llamaremos cantidad de después, que recibirá el valor que tiene el campo unidades de la línea de venta después de que se produzca el evento. Para poder crearlos, aquí en la parte superior del diseño de la macro con nombre tenemos un enlace para crearlos. Si lo pulsamos, nos aparecen las propiedades nombre del parámetro y descripción del parámetro, donde indicaremos el nombre que queremos darle y le asignaremos una pequeña descripción que nos permita identificar mejor al parámetro. Bueno, pues entonces hemos dicho que el primer parámetro lo vamos a identificar con el nombre id-artículo. ¿Y qué va a ser? Pues será el artículo que se actualiza. Para el segundo parámetro volvemos otra vez a pulsar en crear parámetro y le asignamos un nombre que hemos dicho que se llamaría cantidad antes. ¿Qué será? Pues será el valor del campo unidades antes de la actualización. Y el tercer y último parámetro será cantidad después, que será el valor del campo unidades después de la actualización.
Bien, el primer apartado ya lo tenemos. Hemos definido los parámetros a través de los cuales nuestra macro de datos va a recibir la información con la que tiene que trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esos parámetros? Bueno, pues primero la macro lo que hará será calcular la cantidad que se tiene que incrementar o decrementar el stock, ¿vale?, del artículo, sumando los parámetros cantidad después y cantidad de antes. Y el cálculo, ¿vale?, que vamos a realizar, el valor que se obtenga del cálculo, lo almacenaremos en lo que se llama una variable, que no es ni más ni menos que un nombre que nos permite almacenar valores temporalmente, a la que llamaremos cantidad. Vale, una vez que ya sabemos la cantidad en la que se tiene que incrementar o decrementar, la macro lo que hará será buscar en la tabla de artículos la identificación de artículo que coincida con el parámetro que hemos recibido. Y una vez localizado ese artículo, lo que hará será editar el registro del artículo y modificará el valor del campo stock utilizando el valor de la variable cantidad por medio de una expresión que será el valor actual del stock más la cantidad que hemos calculado. Bien, pues ahora, ¿cómo definimos esas acciones? En las macros, para poder definir acciones, se utilizan estos cuadros combinados, donde pone agregar una nueva acción, que al desplegar se muestran las posibles acciones o instrucciones que se pueden llevar a cabo. Lo primero que vamos a seleccionar será el establecer variable local. ¿Para qué? Para poder crear la variable donde almacenar la cantidad que se tiene que modificar en la tabla de stocks. Esta acción tiene dos parámetros. Lo primero será el nombre. ¿Qué nombre quiero dar a la variable? Pues le voy a llamar cantidad. Y a continuación será la expresión que generará el contenido de la variable cantidad. ¿Qué expresión va a ser? Bueno, pues hemos dicho que sería cantidad después más cantidad antes. El primer paso ya está. Hemos definido una variable que almacenará el resultado de este cálculo. A continuación, ¿qué necesitamos? Necesitamos la acción que nos permita buscar un registro. Buscar un registro en la tabla de artículos. Desplegaremos de nuevo la lista y buscaremos la opción buscar registro. Buscar registro tiene dos parámetros. El primer parámetro será ¿en qué tabla tienes que buscar un registro? Pues bueno, tengo que buscarla en la tabla de artículos. Y el parámetro, la propiedad de condición where significa con qué condición, ¿vale? ¿Qué condición ha de cumplir el registro de la tabla de artículos para ser localizado? Bueno, pues la condición tendrá que ser que de la tabla de artículos su campo ID sea igual a el parámetro ID artículo que hayamos recibido. Bueno, pues cuando se ejecute esta acción, Access abrirá la tabla de artículos e intentará localizar el artículo cuya ID coincida con el contenido del parámetro ID artículo. Una vez localizado, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que editar ese registro localizado para poder actualizar su stock. ¿Cómo lo hacemos? Bien, aquí tenéis dos cuadros combinados de nueva acción en este momento. Lo que nos interesa es el que va dentro de la sección buscar un nuevo registro, porque está asociado, ¿vale?, a la búsqueda. Desplegaremos y seleccionaremos la acción editar registro, que hará buscará un registro en la tabla de artículos y una vez localizado lo editará el registro. Cuando edite el registro, ¿qué quiero hacer con él? Lo que tengo que hacer es actualizar el valor de uno de sus campos. ¿Qué acción necesito? La acción necesaria es la llamada acción de establecer campo. Establecer campo, como veis, tiene dos parámetros. ¿Qué campo es el que quieres actualizar y cuál va a ser el valor
con el que se actualice ese campo. Bueno, pues el campo que queremos actualizar es el campo stock de la tabla de artículos, y la expresión necesaria será que al stock le sumaremos el contenido de la variable cantidad. ¿Vale? Pues estas serían ya las instrucciones necesarias. Genero un cálculo para saber las unidades que tengo que incrementar o decrementar, busco el artículo, una vez localizado lo edito, y una vez editado modifico su stock. La variable esta cantidad, el truco para que la macro sepa si tiene que incrementar o decrementar el estocaje viene por lo siguiente. Si el valor de la cantidad después es negativo, que ocurrirá cuando sea una inserción o una actualización, y es mayor que el valor de la cantidad antes, obtendremos en consecuencia una cantidad negativa. Cuando se realice esta suma, lo que estará haciendo es decrementar el stock. Sin embargo, si la cantidad después es positiva, que se realizará cuando tengamos una eliminación, o sea menor que cantidad antes, se puede dar el caso al actualizar un registro que antes de la actualización hubieran, por ejemplo, 5 registros, 5 unidades, y yo después lo coloco a 3. Entonces, en ese caso, ¿vale?, que cantidad antes fuera mayor que cantidad después, nos dará un valor positivo, lo que supondrá incrementar, ¿vale?, las unidades del estocaje. Bueno, pues nuestra macro con nombre ya está finalizada. No necesitamos realizarle ninguna operación más, ningún cálculo más. Por lo tanto, la vamos a guardar y le vamos a asignar el nombre. Y el nombre que le vamos a dar será actualiza unidades. Aceptamos, ya está creada y la cerramos. A continuación, ¿qué nos queda? Definir las 3 macros de datos asociadas a los 3 eventos, asociados al evento de inserción, de actualización y de eliminación. Para ello, lo primero que tendremos que hacer antes de crearlas es guardar la tabla de líneas. La guardamos y volvemos a la ficha de diseño. Desplegamos y tendremos que utilizar estos 3 eventos. Vamos al de después de insertar, y en después de insertar, ¿qué queremos que se haga en cuanto se haya insertado un registro? Bueno, pues la acción que queremos que lleve es que ejecute una macro, ¿vale?, de datos. ¿Qué macro queremos que ejecute? Si desplegamos el nombre de la macro, veremos que nos pone el nombre de la macro que habíamos creado asociada a la tabla de unidades. ¿Vale? Pues la seleccionamos y fijaros cómo nos pide el valor de cada uno de los parámetros. Bien, el valor de cada uno de los parámetros se lo indicaremos por medio de el nombre del campo que queremos enviar a la macro actualiza unidades. Todas las macros de datos tienen la característica de que pueden obtener el valor actual y el valor anterior de un campo. Si yo indico en este recuadro simplemente id artículo, le estoy diciendo que quiero que envíe a actualiza unidades el valor actual de id artículo. Sin embargo, si le pongo la palabra antiguo punto id artículo, le estaré indicando que quiero que le envíe a la macro actualiza unidades el valor anterior a la actualización. En nuestro caso, como es una inserción, no hay un valor anterior, sino que directamente le marcaremos que le envíe la identificación del artículo. Si es una inserción, ¿cuántas unidades habían antes? No lo sé.
son 0. Y después, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es que le vamos a enviar en negativo, a ver, el valor, ¿cómo se llamaba? A ver, cantidad, exacto. ¿Vale? Ya está definida nuestra macro de datos asociada a el evento después de insertar. Cuando se lleve a cabo una inserción, Access llamará a actualiza unidades enviándole el código del artículo, 0 unidades como cantidad antes y menos cantidad como cantidad después de la actualización. La guardamos y cerramos. Ahora vamos a definir la siguiente, después de que se produzca una actualización. Bien, para esta macro, para la macro de después de actualizar, seleccionaremos la misma instrucción, ejecutar macro. ¿Qué macro? Actualiza unidades. ¿Qué artículo? Pues el que figuraba actualmente en la línea de ventas. ¿Cuál era la cantidad anterior a la actualización? Bueno, pues como hemos comentado, con la palabra reservada antiguo, punto, cantidad, conseguiré enviarle el valor anterior a la actualización. Y como valor actual, ¿qué le voy a enviar? Lo mismo que hemos hecho en la macro de después de insertar. Le enviaré la cantidad actual con valor negativo. De tal manera que si esta cantidad es superior a la anterior, lo que hará es que decrementará el stock, puesto que han indicado más cantidades de las que habían. Sin embargo, si esta cantidad es menor que la cantidad anterior, lo que conseguiremos es que se incremente, ¿vale?, el valor actual del stock, puesto que han indicado una cantidad menor que las que figuraban. Ya definida, la vamos a guardar y vamos a cerrar. Y definiremos la última, la de después de eliminar. Después de eliminar. Antes de continuar, fijaros cómo estas macros que estamos definiendo ahora, las llamadas macros de datos, a diferencia de la macro con nombre, no presentan al principio la opción de crear parámetros, como veíamos en la macro actualiza unidades. Estas macros no permiten definir parámetros, lo que permiten es enviar parámetros a las macros con nombre. Bueno, pues igual que en el caso anterior, la acción será ejecutar una macro, que ya la tenemos. ¿Y cuál será el valor del artículo? En este caso, cuando se elimina un registro, Access no tiene el valor de ese artículo, puesto que ha sido destruido. Sin embargo, sí que puede obtener a través de antiguo cuál era el valor anterior. En cantidad antes, lo mismo, tendré que echar mano de el valor antiguo del campo cantidad. ¿Y cuál será la cantidad después de realizar la eliminación? 0. No habrán, ¿vale?, unidades. Ya está definida la macro de después de eliminar, que igual que las otras macros, lo único que hacemos es aprovechar la macro actualiza unidades, que es la encargada de la lógica, enviándole los datos necesarios para trabajar. Lo guardo, lo cierro, ya lo tenemos, la macro con nombre y las macros de datos. Si en un momento dado queremos editar de nuevo una de las macros creadas, solo tenemos que volver a repetir, ¿vale?, los mismos pasos. Quiero editar la macro de después de actualizar, pulso y me carga de nuevo, ¿vale?, las instrucciones. Si lo que quiero es editar la macro de antes, de insertar, pulso y me carga la macro correspondiente. Y si lo que quiero es editar la macro con nombre, lo tendremos aquí en la parte inferior, todas las macros con nombre que hayamos definido, y tendremos aquí, ¿vale?, sus instrucciones.
Si lo que queremos es eliminar alguna de las macros creadas, tendremos que utilizar la opción de cambiar nombre o eliminar macro, donde al pulsarlo vemos que nos muestra que la tabla líneas tiene 4 objetos de tipo desencadenante, 4 objetos, 3 de los cuales están asociados a las desencadenantes de eliminar, actualizar e insertar, y uno es una macro con nombre. Solo las macros con nombre permiten que se les cambie el nombre una vez definidas. Las otras, como ya tienen nombres predefinidos, no nos lo permite. Y en todos los casos podremos en un momento dado decidir eliminar una macro para para que ya no actúe sobre esa tabla. Bien, vamos a ver, cerremos la tabla y ahora vamos a ver el funcionamiento por medio de un formulario que ya tenía preparado, donde vamos a dar de alta las ventas para poder comprobar que están actuando bien las macros. Voy a abrir la tabla de artículos y vamos a comprobar los stocks actuales de estos artículos. Por ejemplo, Toshiba tiene 10. Vale, pues vamos a ver. ¿Cliente al que se le realiza la venta? Pues bueno, a mí. Artículo que le vendemos, un Toshiba. ¿Qué cantidad? Pues se lleva 5. Si ha funcionado bien, este artículo habrá disminuido en 5 unidades. Me voy a los artículos y podemos comprobar que el Toshiba, que tenía 10, ahora tiene 5. Por ejemplo, el ScanDisk SSD, el disco en estado sólido, hay 8 unidades. Vamos a comprar 3. De ScanDisk, compra 3 unidades. Voy a los artículos y veo que, correcto, ha disminuido el estocaje en 3 unidades. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que la macro de datos asociada al desencadenante después de insertar funciona correctamente. Vamos a probar los desencadenantes después de actualizar. El cliente se lo ha pensado mejor y del Toshiba, en lugar de 5 unidades, quiere 3. ¿Esto qué significa? Que el stock del artículo Toshiba tendrá que incrementarse en 2, pasando de 5 a 7. Vamos a comprobarlo. Si me voy a los artículos, podéis comprobar que el Toshiba, ¿vale?, ha incrementado en 2 unidades su stock. Bueno, pues ahora probemos lo contrario con el siguiente. ScanDisk tiene 5 unidades actualmente. Vale, pues el cliente, en lugar de 3, quiere llevarse 5. Si me vengo, puedo ver que, correcto, ha disminuido en 2 unidades porque se lleva más de las que figuraban anteriormente. Y en último lugar, vamos a introducir otro nuevo, un Western Digital. A ver qué cantidad tiene el Western Digital. Son 10 unidades y se lleva 2. Western Digital pasa a tener 8. Pero el cliente se lo piensa y no se quiere llevar ninguna. Por lo tanto, ¿vale?, este registro lo vamos a eliminar y el Western Digital tiene que haber pasado de nuevo a 10 unidades. Probémoslo, por ejemplo, con los Toshiba. Vamos a eliminar el registro de Toshiba, que tendrá que volver a pasar a tener 10 unidades. Cojo el Toshiba, lo elimino y si me voy a los artículos, Toshiba vuelve a tener 10 unidades. Bien, pues de esta manera habéis podido comprobar cómo, por medio de la utilización de los desencadenantes, hay algunos procesos de la lógica de datos, de las bases de datos, que las podemos automatizar, como es este caso. Cuando se realice un cambio en un registro de una tabla, quiero que me vayas a otra tabla y me actualices cierta información. Vale, espero que os haya gustado y os dejaré este ejemplo de base de datos con sus desencadenantes para que lo podáis comprobar.
Cerrémoslo todo. Hasta luego.